Buenos días. Gusto de verles esta mañana. Estamos reunidos para tener un tiempo con la palabra del Señor, así que vamos a disponer nuestro corazón para oír todo lo que el Espíritu del Señor tiene para nosotros. Amén. Desde ya saludamos a todos los que están también mirando nuestro canal de televisión, a los que tuvieron que por salud quedarse en casa, a los que están en otros lugares de nuestro país y del extranjero. Todos concentrados para lo que el Señor nos va a ministrar. Amén. Romanos capítulo 8, verso 31. El título de este mensaje es Rendidos ante un Dios que lo dio todo. Amén. Rendidos ante un Dios que lo dio todo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿lo estás leyendo? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tremendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por estar reunidos en este lugar, por habernos convocados a esta sala, a este salón, para oír tu preciosa voz. Los que estamos aquí te pedimos que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestro interior y se derriben todos aquellos argumentos que se levantan contra tu conocimiento. También oramos como iglesia para que todo lo que el diablo designó en contra de esta reunión sea quebrantado en el nombre de Jesús. Oramos ante ti, Padre, creyendo que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y hoy estamos pidiendo por esa porción de tu palabra, el alimento sólido, el alimento, Dios, que establece tu reino en nosotros. Gracias, porque sabemos que has oído nuestra oración y se cumplirá lo que hemos pedido. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bien. Todo aquel que ha sido educado por la doctrina del reino, por la doctrina del Señor, ha entendido que una de las muchas razones del por qué cada semana la iglesia se reúne y se congrega en el nombre de Jesús es precisamente para reconocer y celebrar uno de los acontecimientos más extraordinarios realizados por nuestro Dios a favor de nuestra redención y de nuestra eterna salvación. Nos reunimos también para reconocer y celebrar el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y también su poderosa resurrección. Y nosotros nos juntamos para celebrar porque nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado con el propósito de quitar el pecado de todo el mundo. El profeta Juan el Bautista, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, hablando de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, como dice, que quita el pecado del mundo. Repito, celebramos cada vez que nos juntamos, porque nuestro Señor, hace 2000 años atrás, fue sacrificado tal como un cordero judío, con el propósito de quitar el pecado tuyo y el pecado mío. Amén. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y no importa cómo sea el pecado cometido. Y no importa la falta que hayamos podido realizar. En Cristo pueden ser borrados todos los pecados. Amén. Así que aunque los judíos no lo acepten hasta el día de hoy y miles de personas no le valoren, Jesús es para Dios el único cordero que servía para la salvación del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Él no era el cordero de Moisés, ni tampoco era el cordero de Aarón, ni mucho menos el cordero de Abel. Él era y Él es hasta el día de hoy el Cordero de Dios. De hecho, si lees lo que dijo y relató Juan el Bautista,
Dice, he aquí el Cordero ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, Jesucristo es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios es tan poderoso que con su sacrificio quita el pecado de todo el mundo. Aleluya. Poderoso sacrificio de Jesús en la cruz. Él era el Cordero de Dios. El Cordero que Dios preparó. Porque cuando Juan el Bautista presenta a Cristo como el Cordero de Dios, lo que está revelando es que Dios preparó su Cordero. Es el Cordero que Dios preparó de antemano. Es el Cordero que Dios estableció para expiación de todos nosotros. Fíjate en este detalle. Muchas veces Dios pregonó a través de los antiguos que un día su Hijo Jesús sería el Cordero perfecto para nuestra expiación. En Génesis capítulo 22, versículo 1, leemos lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de muy mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Durante 4,000 años de historia de la humanidad, no había un cordero que sirviese para que entonces pudiésemos ser redimidos. No existía tan solo un cordero que pudiese reemplazarnos en el altar de Dios. Mas Abraham profetizando dijo, Dios usando a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Aleluya. Dios nos pregonó desde el comienzo, desde antaño, que Él tenía preparada la manera y la forma de que tú y yo fuésemos redimidos, que vendría un día en donde uno te iba a reemplazar a ti, en donde uno iba a ser sacrificado por ti, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Abraham, casi 2,000 años antes, profetizó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Puedes alzar tus ojos y mirar proféticamente? Y dice que he aquí en sus espaldas un carnero, un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová. Aleluya. Hace 2,000 años atrás hubo un monte, el monte de la calavera, y en ese monte Jehová se proveyó de un cordero para reemplazarnos a nosotros los pecadores y redimirnos de toda maldad. Aleluya. Aleluya.
¿Cuántos dan gracias al Señor por su Cordero? Aleluya. Era Isaac el que tenía que ser sacrificado allí. Éramos nosotros los que debíamos llevar la sentencia. Esa mañana Isaac moriría en el altar, símbolo de lo que significa ser herederos de pecado. Porque todos nosotros, desde Adán a la fecha, heredamos el pecado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, no importa si has hecho cosas muy malas, para Dios todos hemos pecado. Y hemos pecado desde que nacemos, porque desde que rompemos la matriz, entramos a una esfera de vida rebelde a los propósitos divinos. Eras tú el que tenía que morir allí. Dios le había dicho a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. La raza humana sentenciada a la muerte, porque la paga del pecado, la recompensa de la maldad, de la rebelión es la muerte. Y es por eso que Abraham fue llevado al monte, para que él pudiese observar y ver lo que significaba tal descarrío. Abraham fue al monte de la calavera. Dice la Escritura que Dios lo llevó a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah es lo que posteriormente se conoció como la tierra de Jerusalén. Y en uno de los montes de la tierra de Moriah, o sea, en uno de los montes de Jerusalén, allí sería sentenciada nuestra maldad. Pero Abraham profetizó por medio del Espíritu: hijo, no te preocupes, Dios se proveerá de un cordero. ¿Están acá? Hace 2000 años atrás, en el monte de la calavera, en la tierra de Moriah, Jesús, el Hijo de Dios, al igual que el cordero que reemplazó a Isaac, murió en nuestro lugar, a fin de que todos nosotros pudiésemos recibir una oportunidad de vida eterna. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, Dios también nos habla acerca del cordero. Y nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Aquí Dios está profetizando. Sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas. Dice que no en que lo han de comer. Verso 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. ¿Estás leyendo? Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. ¿Qué sangre? La sangre del cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Dios: y veré la sangre. Aleluya. Y veré la sangre, ¿de quién? Del cordero. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya.
¿Cuántos dan gracias al Señor por la sangre del Cordero? Viene un gran juicio sobre Egipto. La humanidad verá la sentencia de Dios, pero sobre ti no recaerá, porque Dios ha prometido que todo aquel que tenga la sangre del Cordero, todo aquel que tenga la sangre del Cordero que fue sacrificado, todo aquel que porte la sangre del Cordero, todo aquel que haya sido lavado con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si le vas a aplaudir, honra y alaba con tu aplauso al Señor esta mañana. La sangre del Cordero será por señal. Muestra la sangre de Cristo en tu vida hoy. Tú que has sido lavado y redimido. Tú, a ti, querido hermano y hermana, a quien Dios lavó con su sangre. Muéstrate delante de la esfera sobrenatural. La sangre del Cordero será por señal. La sangre os será por señal. Y pasaré de vosotros, dice el Señor, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aplaude al Rey de Gloria. Por eso es que es un mal negocio. Escúchame, es un terrible negocio tener por inmunda la sangre que te fue rociada. Lo dice Hebreos, toma asiento. Porque la sangre del Cordero es valiosa para Dios. Tan valiosa es la sangre del Cordero que ha experimentado el sacrificio que Dios te enseña que es lo único que Él respeta. Solo Dios respetó en Egipto aquellas puertas dinteles que tenían la sangre del Cordero. Dios solo respeta la sangre del sacrificado. Amén. ¿Está acá? Por eso Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 18, sabiendo, aleluya, esto tenemos que tenerlo siempre muy presente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero no fueron rescatados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros, dice la palabra del Señor. Por amor de nosotros, dice el Señor. Aleluya. Hemos sido rescatados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tremendo. Por eso comencé diciendo, todos los que hemos sido enseñados por la doctrina del reino, sabemos que cada vez que nos reunimos, no solo nos reunimos para ser edificados, sino para celebrar, reconocer, honrar, rendir pleitesía al Cordero de Dios. Amén. Dile que está a tu lado, es el momento de que rindas honor al Señor. Amén. Es por eso que los discípulos de la iglesia primitiva se reunían todos los días. Escúchame, es por esa razón que los discípulos del Señor no solo se reunían el primer día de la semana, o sea el domingo, sino que se reunían todos los días, tanto en las casas como en el templo. Porque ellos sabían que congregarse no solo les daría esa edificación espiritual tan importante para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, sino porque además congregarse tenía otra importante connotación. ¿Cuál connotación? La iglesia sabía que congregarse era importante porque para Dios estar reunidos es la instancia perfecta para que los ex cautivos, los ex pecadores puedan rendir alabanza y pleitesía a la gran obra de salvación realizada por Jesucristo. Hermano, Jesús se merece ser alabado, ser honrado, ser glorificado por su gran acción.
Y es por eso que hoy nos levantamos temprano en la mañana. Hemos hecho todo lo necesario para estar aquí. No solo para recibir edificación, sino para honrar, exaltar, glorificar al gran yo soy. Al gran yo soy. A Jesús, el Cordero de Dios. Si tú esta mañana has venido acá levantando a Cristo, no es solo para recibir edificación, es para honrar al Señor. La iglesia primitiva no solo se reunía para ser edificados, sino para celebrar. Este es el lugar en que los ex pecadores, ¿hay algún ex pecador aquí? Este es el lugar en donde los ex cautivos, ¿hay algún ex cautivo aquí? Es el lugar propicio, es la instancia propicia para que los ex pecadores exalten al Cordero de Dios. La gran obra que hizo Jesús en la cruz. Aleluya. Hermano, escúchame. ¿Sabes por qué el diablo, toma asiento, ¿sabes por qué el diablo odia tanto los cultos? Y odia tanto a los cristianos que no dejan de congregarse en honor al Señor. Hoy estamos en medio de un sistema eclesiástico que se ha encargado lamentablemente de bajarle el perfil a la necesidad que hay de congregarse. Hoy tenemos una gran cantidad de creyentes, seguidores de Jesús, que no encuentran necesario congregarse. Y esto se ha acrecentado a causa de la masificación de la tecnología. Hay iglesias que después de la pandemia ya no volvieron a funcionar porque sus miembros no encontraron la necesidad de congregarse. Hoy podemos mirar lo que un pastor puede predicar en cualquier otro espacio de tiempo que nosotros consideremos que sea oportuno y necesario, porque todo lo que se enseña está en la web. Los cultos quedan registrados, los sermones quedan grabados. Hoy a esta hora cientos y miles de creyentes están pasando su domingo en la mañana o en casa o en alguna actividad que no conmemora al Señor. ¿Sabes por qué el diablo odia los cultos? Vea usted la gran oposición que la iglesia experimenta cuando ella se establece para honrar al Señor. ¿Sabes por qué el diablo odia tanto los cultos? ¿Y por qué odia tanto a los cristianos que no dejan de congregarse en honor al Señor? Bueno, porque esos individuos no solo muestran lo importante que es para ellos ser hechos conforme a la imagen de Jesús. El diablo también odia a muerte a ese tipo de creyentes que no deja de congregarse. Porque esos que no se dejan de congregar proclaman en esta tierra con sus alabanzas que Jesús es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hoy acá en este pedacito de tierra hay una trompeta sonando a esta hora al mundo espiritual que tiene a los demonios con problemas auditivos. Porque en este lugar, así como en otros, se está proclamando a viva voz: Él es único, Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía. Aleluya. Mira. Aquí estamos haciendo tronar trompetas. Aquí estamos haciendo sonar trompetas. La trompeta está sonando. Porque efectivamente Él es el único digno de recibir el poder. Él es el único digno de recibir la honra. El único digno de recibir la sabiduría. El único digno de recibir la alabanza. ¡Aleluya! En un mundo donde hay 6.000 millones de personas con sus bocas tapadas, este ruido suena fuerte para Satanás.
Porque los que se congregan declaran a viva voz con sus alabanzas, con sus aplausos, que el Señor los derrotó hace 2000 años en la cruz. ¡Aleluya! Que el Señor los avergonzó públicamente. Por eso Apocalipsis 5:12. Apocalipsis dice: y decían a gran voz, fíjate, esto es en el cielo. Por tanto, cuando nosotros nos reunimos, cuando la iglesia se reúne, lo que hace es traer un pedacito del cielo acá a la tierra. Lo que estamos haciendo acá es lo mismo que hacen los ángeles. Por eso comprométete con lo que Dios está haciendo hoy aquí. Levántate, iglesia, levántate en el poder de Dios. Mira, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El cordero que fue inmolado es digno de tomar la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y todo lo creado que está en los cielos, únete conmigo a lo que está ocurriendo hoy en el cielo. No salgas de aquí sin experimentarlo. Hermano, yo no he venido a perder el tiempo contigo, no he venido a entretenerte. Esto es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Únete conmigo, une la tierra con el cielo, une la tierra con el cielo. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Aleluya. Alábale, alábale, alábale. Hermano, hermana, este es el momento exacto. ¿Estás aquí? Este es el momento exacto para que los ex pecadores den gloria. El cielo ya está dando gloria hasta ahora. El cielo ya empezó. Los ángeles ya empezaron a dar gloria. Vamos, este es el momento exacto para lo que los ex pecadores den gloria y honra y alabanza. Iglesia, ministerio levantando a Cristo. Escúchame, iglesia, levantando a Cristo. Este es el momento de dar glorias al Señor. Este es el momento de que abras tu boca y exaltes a Jesús y exaltes al Señor. Porque Él es digno. Él es digno, Él es digno. Eres digno de recibir la alabanza. Él es digno de recibir gritos de júbilo. Él es digno de recibir aplausos. Aleluya. Porque si hoy estás aquí como ex pecador, si hoy estás aquí sin ninguna condenación, es gracias a Él. Un día los libros serán abiertos y un libro especial será abierto, el cual es el libro de la vida. Libro en el cual allí está tu nombre. Y todo eso gracias a que un día Dios te sacó del altar y puso a su Hijo en tu lugar. Sí, Señor. Él es digno de esta bulla. Él es digno de esta bulla. Él es digno de tu grito. Él es digno. No importa si alguien se molesta. No importa si alguien le afecta. Eso es un reconocimiento al Cordero de Dios. Amén.
Tome asiento un momento. Ahora que hemos alabado al Señor, cabe destacar que nada de esto hubiese sido posible. No habría ningún tipo de esperanza para nosotros. ¿Están acá? Si el Padre no hubiese manifestado por medio de un amor extremo y total su plan de rescate. Y si hay algo que es digno de destacar, es que a Dios el Padre nuestra salvación no le costó ni mucho ni demasiado, como algunos a veces predican. No, señores. A Dios el Padre le costó entregar y dar lo más grande que Él tenía y que tiene hasta el día de hoy: su Hijo eterno. Es por eso que por medio de este mensaje será bueno que observemos este acontecimiento espiritual tal como Dios lo ve. ¿Están acá? Y también tal como lo vieron aquellos hombres de Dios, como Pedro, como Pablo. Yo estoy completamente seguro que si nosotros observamos lo que Dios hizo hace 2000 años, entenderemos por qué Dios espera de nosotros una manifestación de vida 100% a favor de su voluntad. Y entenderemos por qué los cristianos de antaño amaron a Dios de una manera tan potente, estando dispuestos a todo por amor a la causa. Una de las cosas que es muy preocupantes de aquello que se conoce como evangelio moderno o evangelio del siglo XXI es ver la gran cantidad de personas que, si bien creen en Jesús y asisten a una congregación cada fin de semana, aún así creen que la vida cristiana en ningún caso debería ser planteada como el llamado a una vida enteramente consagrada o una vida de entrega total. Te digo, llevo muchos años de evangelio. Y en todos estos años de discípulo de Cristo he oído decir a muchos: darlo todo es fanatismo, o lo que es peor, he oído decir a gente: es que Dios pide mucho. Como si vivir una vida que renuncia a todo por seguir a Cristo, como si vivir una vida que renuncia a todo por seguir sus propósitos, fuera una petición desproporcionada de Dios, de un Dios intransigente, de un Dios que no entiende. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Será que vivir para Dios, mejor dicho, vivir una vida centrada en Él, es fanatismo como algunos proponen? Y no estamos hablando de gente del mundo, ¿eh? Porque ya para los mundanos una vida consagrada a Dios es fanatismo, y lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún familiar o a alguna persona que nos rodea en aquello en lo cual nosotros nos desenvolvemos, decirnos solo por el hecho de venir a la iglesia un día domingo que somos fanáticos? No estoy hablando de esos que dicen que llevar un estilo de vida centrado en Dios es fanatismo. Hablo de otros cristianos, de lo cual hoy en pleno siglo XXI estamos llenos. Hablo de seguidores de Jesús, de creyentes en el Señor, que asisten cada fin de semana a una congregación, pero que abiertamente señalan que darlo todo es fanatismo. Nosotros como congregación hemos sido apuntados con el dedo, porque desde nuestra función ministerial hablamos abiertamente de que el evangelio es una causa. Nos han tratado de fanáticos porque les enseñamos a los discípulos a centrar su vida en Dios. Que el que no renuncia a todo lo que posee, tal como lo dijo Jesús en Lucas 14, verso 33, porque no son palabras de mi autoría, son palabras del Señor. Que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo. Y nos han acusado de fanatismo, porque supuestamente hablar en estos términos no es otra cosa que interpretar mal lo que Dios quiso decir al respecto. Te repito, mis años
de discípulos, que son muchos, casi 30, he escuchado a muchos decir que Dios pide mucho. Y es por eso que no se comprometen. Y creen que su vida con Dios está resuelta solo porque ellos dedican 2 horas en la mañana a ir a una congregación. Puede ser tu caso hoy sentado aquí. Que para ti la vida del que te invitó a estar acá es una vida de fanatismo, una vida desenfocada, porque tú con tu buena interpretación crees que asistir a una congregación una vez por semana es suficiente para Dios. Que eso era lo que realmente Dios estaba buscando cuando Él sacrificó lo más importante que Él tenía en la cruz. ¿Están acá? Amén. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Será que vivir para Dios, vivir una vida centrada en Él, es fanatismo? ¿Será que volcar la vida en amor a Dios para servirle con todo nuestro tiempo y con todos nuestros talentos es algo desproporcionado? ¿Será cierto que son fanáticos quienes centran su vida en el Evangelio? ¿O es que Dios igual recibe ese amor que muchos le dan y que es un amor medido, proporcionado y donde el dar lo menos posible es una actitud suficiente para satisfacerlo? Porque si somos honestos, hoy incluso los sermones se centran mucho más en lo que Dios nos puede dar que en lo que nosotros debemos dar a Él. El solo hecho de que haya predicadores que digan que tú no tienes que hacer nada porque Cristo lo hizo todo te demuestra que estamos centrados más en lo que vamos a recibir que en lo que debemos dar. ¿Están acá? Fíjate, yo tengo muchos años de historia de iglesia, he estado prácticamente toda mi vida dentro de una congregación. Para ustedes, los discípulos de esta congregación, no es sorpresa, porque lo he contado muchas veces, que yo comencé a ir a una iglesia cristiana evangélica desde la edad de los 4 años. Tengo 44 años de edad, o sea, he pasado 40 años dentro de una iglesia. 40. Harto. Y llevo 20 años de mi vida siendo pastor, o sea, imagínate. Es bastante. Y en algún momento de la historia, en ese recorrido de mi vida cristiana, yo creí que esto podía ser posible. No te puedo negar que en algún momento fui influenciado a creer en este tipo de doctrinas. Que Dios se conformaba con que yo fuera a la iglesia, le cantara un par de alabanzas, le diera mi diezmo, porque eso te lo enfatizaban, y luego hiciera mi vida, la ocupara en lo que bien me parecía. Hasta que comprendí que ese tipo de evangelio que hoy muchos practican no es otra cosa que un gran insulto a Dios. ¿Me escuchaste? Que ese tipo de evangelio, que puede ser el evangelio que estás practicando, es un gran insulto a Dios. Sí, mi hermano. Tal cual como Dios consideraba un gran insulto aquel servicio y aquella veneración que los israelitas practicaban en los días de Malaquías. Vamos allá un poquito para ver cómo a Dios le parecía un gran insulto esa dedicación tan escuálida que los israelitas tenían a su favor. El versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías, están atentos, ¿cierto? ¿Cuántos se recuerdan el título del mensaje? ¿Cómo? Rendidos a un Dios que lo dio. Rendidos ante un Dios que lo dio todo. Dios hablando por medio del profeta. Esto ocurrió aproximadamente 400 años antes de que Jesús viniera. Es aproximado, no es exacto. Y fíjate, antes de que el Señor viniera, mira lo que Dios le mandó a decir a Israel por medio del profeta Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre.
y decís, mira, esto no lo decían las naciones paganas, lo decían los sacerdotes, que se dedicaban a lo mismo que nos dedicamos nosotros hoy los ministros, pero en la gracia, al servicio de la obra de Dios. ¿Están atentos? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios los confronta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ellos estaban ofreciendo animal cojo, enfermo y ciego. O sea, un servicio en el altar sin corazón, sin pasión. Cuando tú ofreces, si entras en la dinámica, en el contexto israelita, cuando tú ofreces un animal ciego es porque no te ha importado en lo absoluto prepararlo para el altar. Lo mismo un animal enfermo, un animal cojo. Todo da a entender que ellos tomaban lo primero que encontraban por allí y lo ofrecían. Las obras. Y eso tiene un símil para los días de hoy. Porque en el cordero nosotros podemos ver el corazón de ellos. En el animal nosotros vemos el corazón. Así como cuando nosotros miramos a Cristo, vemos el corazón de Dios. Un corazón que no escatima, un corazón que lo da todo. Así también Dios ve tu corazón a través de tu consagración, de tu entrega, de tu rendición. ¿Están acá? El Señor les dice en el versículo 8, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y luego ya más adelante dice, yo no tengo complacencia, verso 10, de vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, ni de nuestras manos aceptaré ofrenda. Pues desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, darlo todo es fanatismo. Es que yo no voy a derramar toda mi vida viviendo, ¿no? Girando alrededor de la iglesia. Porque es lo mismo. Inmunda es la casa de Jehová o inmunda es la mesa de Jehová. Es el mismo diálogo. ¿Están acá? Sí. Hermano, escúchame. El mayor insulto para Dios es esa vida cristiana tibia en la cual muchos seguidores de Jesús hoy están inmersos. Dios encuentra inaceptable que no haya reciprocidad y entrega total a su causa, a su plan, después de la magnánima obra que Él realizó por medio de Jesucristo. Mira, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. ¿Y por qué vamos a leer aquí al apóstol Pablo? Porque aquí Pablo señala que una de las razones del por qué el juicio de Dios vendrá para los que se pierden es precisamente porque aquellos que se pierden no apreciaron el gran amor de Dios, ni le fueron recíprocos. ¿Qué dice el verso 10? ¿Están acá o no? Amén. ¿Están despiertos? Amén. Aleluya. O ya gastaron toda su energía en la primera parte del mensaje. Alabaron tanto al Señor que se les acabó la batería. Entonces, ¿por qué tiene el ojo cerrado, hermano? Porque está cargando la batería. No está durmiendo, está cargando la batería. Acuérdate. Cuando tú lo veas así, acuérdate, está cargando la batería. Está en modo reposo. ¿Están? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué fue lo que no recibieron? El amor de la verdad. No valoraron el amor de Dios.
Escúchame, quien menosprecia el amor de Dios, o sea, quien no derrama su vida por amor a Dios, solo demuestra que para él no es tan grande lo que Dios hizo. Cuando tú te encuentres con una persona que dice creer en Dios y que supuestamente valora el sacrificio de Jesús, pero tú al mismo tiempo ves que esa persona no está rendida al Señor, que su vida no gira en torno a los propósitos celestiales, déjame decirte que esa persona miente. ¿Me escuchaste? Que esa persona miente. Esa persona solo demuestra que para él no es tan grande lo que Dios hizo. Porque el perdón de nuestros pecados es ser libre de todo lo que produce ser esclavos de Satanás, el que recibiéramos una oportunidad de escapar del lago de fuego y el que nos rescataran para reiniciar el plan que Adán estropeó. A Dios le costó el precio más alto. Lo que Dios hizo con Jesucristo en la cruz del Calvario es el precio más alto que Él como ser divino podía pagar. Estamos hablando de que un ser divino tuvo que pagar el precio más alto. ¿Y por qué es el precio más alto? Porque para salvarnos tenía que entregar a su Hijo en sacrificio. Porque Dios no nos podía solo perdonar. Lo que demuestra que Dios, siendo un Dios todopoderoso, al mismo tiempo se sujeta a la ley que Él mismo ha establecido. En la ley de Dios, Dios puede perdonar. Pero para que haya perdón y remisión, no se puede no castigar la maldad. Porque la ley de Dios, la paga del pecado que es muerte. Y Dios no se puede hacer el desentendido. Porque en el momento exacto en que Dios se hiciera el desentendido, toda la esfera sobrenatural de maldad lo acusaría de injusto y de ilegal. Y Dios nunca quedará de injusto. Por eso es que Dios estableció que el pecado tuyo fuese castigado. ¿En quién? En su Hijo. Tu pecado, todos los pecados que tú has cometido y que cometiste antes de Cristo, no sé cuáles son. Bien, no vamos a hablar de ello. Tú los puedes traer a la memoria, porque si bien fueron borrados en los escritos celestiales, igual tú puedes recordar. Hay una canción que dice: recuerda de dónde te sacó. Entonces uno a veces tiene que recordar: oye, mira cómo yo era y mira cómo soy. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, todos esos pecados cometidos anteriormente, tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras, tus robos, tus abortos, tus adicciones, todas esas cosas malas que hiciste, las hechicerías y brujerías que practicaste, los males de ojo que lanzaste, todas esas cosas. Vaya, hay varias brujas, ex brujas en la sala, ¿no? Dije mal de ojo, hoy ¿cómo supo el pastor? No dije echar el ojo, ¿ah? Esas son otras. Dije mal de ojo. Préstame atención. Todos esos pecados, ¿te recuerdas de tus pecados? Tus homicidios, tus malignidades, todo eso no quedó sin castigo. Lo que pasa es que tú no lo sentiste. No recibiste tan solo un golpe por ello. A ver, muéstrame los moretones, la espalda toda rota de todas las maldades que hiciste. No hay. ¿Quedaron sin castigo? No. Por eso es que hasta hoy nadie puede acusar a Dios de injusto. ¿Por qué? Porque hace 2000 años esas maldades Dios las tomó de tu vida y se las puso a Jesucristo. Y Él llevó a Jesucristo a la cruz, y en la cruz, ¡ta!,
¡pa!, le pegó por ti. Y no hay injusticia en eso, porque cuando Dios le pegó a Jesucristo, Jesucristo había aceptado ser golpeado por ti. Y es por eso que Dios hoy día puede decir sin problema: lo que hizo Silvia, lo que hizo Fallon, lo que hizo Gonzalo, lo que hizo Ariel, diablo, está perdonado. Porque su pecado ya fue castigado. Y el diablo dice: ¿dónde? Yo no lo veo ni moreteado, ni lacerado, ni con su espalda rota. Y entonces Dios mismo le corre la cara al diablo para mirar una cruz. Allí está el pecado de Gonzalo, allí está el pecado de Silvia, allí está el pecado de Andrés, porque yo castigué el pecado en la vida de mi hijo. Por eso es que valora cada vez que Dios te perdona. ¿Te ha perdonado Dios? Entonces apláudele con toda tu fuerza. Si has sido perdonado, alaba al Señor esta mañana. El Señor castigó tu pecado en la cruz. Entonces, el precio que Dios pagó fue alto. El más grande que se podía pagar. Porque Dios, para perdonarnos, tenía que sacrificar algo. ¿Están? Atentos, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer Dios para perdonarte? Sacrificar algo. En la antigüedad, Dios usó a los corderos para remisión. Por favor, préstenme mucha atención. ¿Cuánto les voy a quitar? 1 hora y media de su mañana. Ayer varios fueron al cine y la película duraba 2 horas y media. ¿Y qué les quedó? Nada. Varios salieron: hoy la película mala. Y te gastaste 7 lucas en la entrada. ¿Ah? Yo te aseguro que la prédica no es mala. A lo mejor el predicador no es de tu gusto, pero la prédica no es mala. ¿Mm? Hermanos, Dios quería perdonarnos, pero no podía perdonarnos. ¿Qué locura está diciendo, pastor? Sí, claro, no podía. Porque ¿cómo perdono si lo que se merece es castigo? Y no se puede violar esa ley porque es ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios quería perdonarnos. ¿Qué hizo Dios? Poner a Jesús en nuestro lugar. Por eso es que en la antigüedad, que era lo que yo te estaba diciendo, el Señor usó a los corderos como una representación y tipología de Cristo. Pero ¿cómo tenía que ser el cordero para la remisión del pecado? Perfecto. No podía ser cojo, ni ciego, ni magullado, no podía estar enfermo, tenía que ser perfecto. Y quienes lo iban a presentar tenían que prepararlo. Para un israelita promedio, preparar un cordero era dar lo máximo. Porque era dar no solo un animal, sino toda su preparación. Era un cordero extraordinario dentro de muchos corderos, al que se le daba el mayor cuidado, la mejor alimentación, al que se le cuidaba de manera, ¿no?, extraordinaria. Y la sangre de ese cordero perfecto que se ofrecía en el altar duraba 1 año de remisión. Cuando Dios aceptaba la sangre de ese cordero, 1 año. La sangre del cordero en Egipto sirvió para que el ángel, o para que la muerte que tocaba a los que estaban allí no tocara a los judíos. Tu perdón, tu reinserción, tu eternidad no costó mucho.
costó todo. Por eso que el autor del libro de Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 2, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice? Si descuidamos una salvación tan grande. ¿Y por qué dice tan grande? Porque el acto que nos permite ser salvos es grandioso. Dios tuvo que dar lo más grande que Él tenía, su Hijo. Romanos 1:8. Por eso Pablo escribe de la siguiente manera. Dice, no es 1:8, puede ser que yo lo haya escrito mal. Así que déjenme rápidamente buscarlo acá para que lo podamos leer. Bien, ¿me dan el tiempo? Es 5:8. Ya lo encontré, ¿viste? El diablo estaba, se equivocó. Corta esa parte, ¿no? Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cómo muestra Dios su amor? Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Estás viviendo alguna situación donde el diablo te quiera arrinconar? ¿Estás viviendo alguna situación en donde el desánimo te quiera atrapar? Levanta tu mano y di, Cristo murió por mí. Dilo. Aleluya. Y la muerte de Jesús es la muestra del amor que Dios nos tiene. Aleluya. ¿Cómo muestra Dios su amor? Con un nuevo auto, con una nueva casa. ¿Cómo Dios muestra su amor? La gente se siente muy amada cuando algún bien material puede poseer. Y es por eso que exaltan y alaban a Dios cuando se les abre una puerta de trabajo o cuando logran comprarse el carro que tanto querían. Y a pesar de eso le dan las migajas a Dios, al Dios del cielo. No te equivoques. Dios no muestra su amor porque tienes el mejor carro, la mejor casa. Dios muestra su amor porque hace 2000 años tú tenías que estar en un altar siendo sentenciado y no estuviste allí. El que estuvo fue su Hijo. Dios muestra su amor, que Cristo murió por ti y por mí. ¿Cómo Dios muestra su amor? Que Cristo hace 2000 años murió por ti y hoy estás libre de toda condenación. Libre de toda condenación. Hermano, toda condenación. Pablo dice, ninguna condenación hay. Ninguna. Cero condenación. ¡Aleluya! No hay argumento ni juicio contra nosotros. No hay argumento ni juicio contra ti y contra mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese aborto que practicaste, ninguna condenación hay. Y ese adulterio en el cual engañaste a tu marido, ninguna condenación hay. Y ese maltrato que hiciste a un ser querido, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que estamos en Cristo Jesús hemos recibido del amor sublime de Dios a través del sacrificio. Dios muestra su amor, que Cristo murió por ti y por mí. ¿Y cómo muestras tú tu amor? ¿Cómo muestras tú tu amor? La gente quiere ser a imagen y semejanza de Dios. Tome asiento. ¿Quieres parecerte al Señor? ¿Realmente quieres parecerte a Cristo? La gente quiere parecerse a Cristo ¿en qué? En dejándose el pelo largo. Más parecen rockeros que realmente parecerse al Señor.
La gente quiere parecerse al Señor ¿en qué? En multiplicar los panes y los peces y resucitar muertos. Aleluya. La gente quiere parecerse al Señor caminando sobre las aguas o predicando grandes sermones en donde la multitud se agolpa para oír un buen mensaje. Parécete al Señor en esto y tu misión está cumplida. Ámalo como Él te amó. Dios muestra su amor habiendo dado a Jesús en la cruz. Muestra tu amor dando todo por Él. Amén. Por eso es que Pablo fue un gran fanático. Cuando tú lees Filipenses capítulo 3, tú te das cuenta de que si Pablo existiera hoy en estos días, sería acusado de fanático. Y muchos de aquellos que arman sus sermones con sus escritos lo acusarían de alborotar a la iglesia del siglo XXI. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 3? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo. Pablo en la cruz no vio un hombre bueno siendo asesinado injustamente. No vio un caudillo mostrando su valentía. No vio una historia épica de amor. ¿Qué vio en la cruz, Pablo? Vio el nivel de amor, el nivel de entrega, el nivel de causa que Dios tiene. Todo por nuestra salvación. Y lo digo porque, insisto, Jesús era y es el tesoro más grande que Dios tiene. ¿Qué dijo Jesús respecto del Padre? Juan 3:16, porque de tal manera, ahí está mostrándonos la manera que Dios tuvo de amarnos. ¿Ves? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la manera que Dios tuvo de amar? Dando todo. No dando las obras, las migajas, dando todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que nos señala lo poderoso de este evento. La manera que Dios tuvo para amar a los perdidos. ¿Y cuál es esa manera? Estuvo dispuesto a que su Hijo muriera en el lugar de los perdidos. Lo que muestra una característica sublime de Dios. Que Dios, siendo rico, siendo todopoderoso, siendo omnisciente, aún así no dio lo que le sobraba ni aquello que no ocupaba, sino más bien lo que realmente le servía. Dio la vida de su Hijo perfecto. Fíjate, la caridad hoy celebra en el mundo dar a los que necesitan. Y esa caridad es aplaudida cuando da y da mucho. Pero ¿qué es lo que comúnmente obsequia la caridad humana? Lo que sobra o aquello que no se ocupa. Y te puedo decir que esto es algo que no está lejano a lo que hemos experimentado como sociedad en los últimos años. Hace 1 año y medio atrás tuvimos el desastre más grande que ha experimentado nuestra región a lo largo de la historia. Un incendio catastrófico que quienes estuvimos acá en la zona en ese fin de semana de febrero fue horroroso. Yo no te puedo negar que al ver el incendio y las llamas, yo mismo le decía a mis hijos mientras mirábamos, todavía no dimensionando lo que realmente estaba ocurriendo. Yo les decía, yo jamás en mis años de vida que llevo acá en la zona había visto esta columna de humo. Y eso yo lo dije minutos antes de que el incendio pasara por el sector del Olivar y consumiera toda esa zona. Catastrófico. Cientos, miles de casas, familias, personas que murieron. De un momento a otro, toda la historia de sus vidas se redujo a cenizas. Y ahí viene la caridad chilena. Nos caracterizamos por ser solidarios.
de levantarnos en medio de la adversidad y lo celebramos. Somos el país más solidario del mundo. Claro, porque tenemos más catástrofe que todos, probablemente los países del mundo. Si no es un volcán, es un gran terremoto, si no un tsunami, si no un incendio o malos políticos. Somos un país catastrófico. Y entonces en los trabajos viene, ¿no?, el encargado del comité a decirnos que la empresa va a hacer una colecta para ayudar a los damnificados, ¿cierto? Se pide dinero o se piden especies. ¿Qué hace la gente? Viene con sus bolsas, ¿no?, y las coloca allí y la gente aplaude la caridad. Pero cuando los que reciben las cosas se ponen a investigar, se dan cuenta que ahí vienen los chalecos manchados que ya nadie usa, los zapatos rotos, los colchones que ya tú estás desechando y que por flojera no has querido botar. No me digan que no es así, porque es así. Los centros de acopios tuvieron que acumular basura, porque eso era basura y supuestamente era lo que se estaba dando por amor a un damnificado. Si la gente es así enfrente de la desgracia, cuando la desgracia debería movernos, ¿cierto?, a sentimientos nobles, porque qué triste es ver que una familia lo haya perdido todo. Si la desgracia nos debería mover a sentimientos nobles y en la desgracia somos capaces de dar lo que nos sobra, ¿te puedes imaginar cuánto cristiano le da lo que sobra a Dios? Porque han pasado 2000 años desde la cruz del Calvario y en la cotidianidad y en las cosas que hoy son modernidad nos hemos olvidado de que si estamos en pie y tenemos vida y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, es gracias a que el Padre un día lo dio todo. ¿Jesús era lo más preciado que tenía Dios, pastor? Sí. Y no solo porque Jesús le dice a Nicodemo, hey Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no solo por eso, sino porque Dios lo dijo a viva voz. Jesús está saliendo del Jordán y Dios abre los cielos para decir, ese es mi Hijo, ese que tú ves ahí, es mi Hijo amado. Hasta ese momento el único, el unigénito. ¿Te recuerdas la historia de Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Toma a tu unigénito, único hijo, al que amas. Abraham estaba experimentando proféticamente lo que Dios iba a experimentar. En Abraham nosotros podemos saber lo que Dios el Padre siente por Jesús, el único, el que amo. Dios dijo de Jesús, es mi Hijo amado. No es simplemente un hijo, es el que me causa complacencia. ¿Y has amado un hijo? Levanten la mano los que son papis aquí, papás y mamás. ¿Has amado a tus hijos, no? Es cierto que en la historia de la humanidad han existido padres que no han mostrado ni manifestado amor por sus hijos. Probablemente tú en tu historia de vida tienes, o la de un familiar o tu propia persona, de haber sido abandonado por un padre o haber sido abandonado por una madre. Y entonces tú no logras dimensionar lo que significa el amor de un padre hacia un hijo hasta que tuviste tú tus propios hijos, porque buscaste no repetir la historia de aquellos que fueron tus progenitores. Pero los que hemos sido papás, sabemos que lo más importante que tenemos en la vida, aparte del cónyuge, son los hijos. Tu hijo o tus hijos están en el colegio y tú estás en una zona y de pronto viene un gran terremoto. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿En la tele? No. Bueno, depende. Es que hay de todo en la viña del Señor, por eso.
¿Qué es lo primero que piensas? En tus hijos. Y si tú te enteraras que en el establecimiento donde él está o donde ella está hay un gran incendio, hay un terremoto, se han caído las dependencias, irías allá y buscarías con tus propias fuerzas encontrarlo. ¿Por qué? Porque es lo que más amamos. Solo un padre o una madre puede describir y entender a Dios en esta materia. ¿Sí? ¿Qué dicen los papis? Con mis hijos no te metas. Y anda que tú le toques un hijo a alguien. Mira, yo soy muy cristiano, o trato de serlo. Y estoy de acuerdo que los tíos reten a sus sobrinos. Siempre he estado de acuerdo. De hecho, cuando yo era tío, me encantaba retar a mis sobrinos. Hasta que fui papi. Y entonces tuve que experimentar que mis hermanos y mis cuñados retaran a mis hijos. No me es agradable. Daniel Maturana, entérate. Kevin Cáceres, entiéndelo. ¿Me la tengo que tragar? Y uno se pregunta, ¿por qué? Si ellos son los tíos y lo quieren tanto como yo. No, yo los quiero más. Porque soy el papá. Yo soy un tío que reta. Pregúntenle a Kevin, pregúntenle a Manuel, pregúntenle a Daniel o a Ingrid. ¿Dónde están mis sobrinos? No vinieron, están todos retados. Saluda a Renato, a Rafael, a Rebeca. Ah, ya está. Porque son tus hijos. Y es un reto, ¿eh? Mi mente lo acepta, mi corazón no tanto. Pero mi mente lo acepta porque ellos tienen la autoridad. Si ven a mis hijos haciendo algo malo de retarlo, somos familia. Amén. Pero que venga un Luis Ortega viene a clavarme al tiro rápido. Ven, apúrate. Vuélveme a la cruz, Luis Ortega, por favor. Que venga cualquiera, que venga el papá de un compañero a pegarle un paipazo a mi hijo. ¿A dónde? ¿Por qué te ríes? Porque es lo que te provoca, ¿no? Porque es mi hijo, es mío de mí, porque yo lo parí. Así dicen las mujeres, yo lo parí, yo lo amamanté. Y mucho menos que un Estado venga a decirme cómo tengo que criarlo, o qué tengo que enseñarle, o que se metan a las salas y los toqueteen. Mucho menos. Porque mis hijos es lo más importante que yo tengo. ¿Cómo piensas que sintió Dios cuando Jesús le gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo que Dios miraba allí era que el pecado nuestro lo estaba haciendo trizas y pedazos. Y aún así Dios se retuvo para no sacarlo de la cruz. Cualquiera de nosotros hubiese sacado a su hijo de allí. Cualquiera de nosotros no hubiese permitido que los fariseos y los sacerdotes le tocaran. Mas Dios se frenó por amor a mí y a ti. Así que no me digas que a Dios no le costó, ni me digas que no fue un alto precio. Era su hijo amado, era su hijo amado, era su hijo amado. No era el hijo que le sobraba. Era el único que tenía. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y gracias a eso
Dejaste atrás la droga, el alcohol, la depresión, la crisis de pánico. Dejaste atrás tus años de ruina. Y es por eso que hoy has revivido y te has renovado y tu lamento cambió en baile. Y ahora no eres simplemente un abortivo. Ahora eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando suene la trompeta, las puertas del cielo se te van a abrir para que donde está el Señor tú también estés. Porque Dios, a través del sacrificio, ya dejó de tener un hijo. Ahora tiene muchos hijos. Y Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¡Aleluya! Vengan los músicos. Es por eso que Dios busca impactarnos con su amor y cautivarnos de tal manera que le amemos de la misma forma. Tanto Dios amaba a Jesucristo, ¿están atentos? Que dice Pablo que la creación fue hecha por Él y Jesús no solo fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas, sino que la creación misma le fue otorgada como regalo. Solo ponte a pensar todo lo que Dios ha creado por medio de Jesucristo. Pero es sublime. Solo la dimensión de lo visible es vasta, amplia. Nosotros simplemente conocemos este planetita y con algunos telescopios, otros más. La creación vasta, amplia, fue creada por medio de Él, sí, pero para Él. Tremendo regalo. Y no solo es la creación visible, sino la invisible, o sea, la espiritual, que es más amplia que la material. Y todo fue creado por Él y, o sea, cuando Dios creó las cosas, se las otorgó a Cristo para que Él las gobernase, son de Él. ¿Le has dado algún regalo alguna vez a tu hijo, cierto? ¿Qué es lo que busca un papi en un regalo? Teniendo o no teniendo muchos recursos, dar lo mejor. Para los papis, cuando hemos estado en algún aprieto económico, ¿qué es lo que pasa en el corazón? Dolor y desazón porque uno quisiera darle lo mejor. Me recuerdo que un día a mi padre yo le pedía le estaba pidiendo un castillo, el castillo de Grayskull se llamaba. ¿Se acuerdan los ochenteros? Donde estaba He-Man. Por eso yo soy así, igualito. Me corté el pelo para no impresionarme. En esa época comprarse un castillo así de Mattel, porque eran de Mattel, era carísimo, carísimo. Solo la gente con dinero tenía la posibilidad de comprarle a sus hijos algo así. Mi padre ahí sí. Mi padre no tenía dinero. Pero ¿qué hizo él? Tomó una caja, tomó elementos y me hizo una réplica del castillo. Cuando yo recibí la réplica de ese castillo, ¡puf!, me sentía tan amado y tan querido. Claro que lo saqué a jugar a la calle y llovió y se desarmó entero, pero no, es broma. Hace unos años atrás buscaba en los archivos fotográficos saber si
podíamos tener el registro y no está. Los padres sin recursos hacen cualquier cosa por sus hijos, y los que tienen recursos ocupan de sus recursos para que ellos reciban el mejor regalo, el más caro. Así somos los seres humanos. Y Dios nos dio a Jesús. A un Jesús que el Padre le dio toda la creación para Él. ¡Wow! Solo en el regalo de Dios a Cristo podemos dimensionar cuánto Dios ama a Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: capta la idea. Es tan grande el amor de Dios a ustedes que dio a su Hijo. Tremendo. Cuando Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani, Jesús estaba enfrentando el dolor que produce la renuncia. Dios ese día estaba renunciando al amor que le tenía a Él para amarnos a nosotros. Por eso es que Dios se derrite cuando alguien renuncia al amor de un proyecto por amarlo a Él, porque así fue Dios. ¿Lo entiendes? Es por eso que, escúchame, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque voluntariamente fuiste a esa cruz. Gracias porque nadie te obligó a ir a Jerusalén. Y porque voluntariamente te entregaste. Escucha, Jesús levantando a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque estuviste dispuesto a morir y ver cómo el Padre te sacrificaba. Estuviste dispuesto a ver cómo el Padre te sacrificaba por este vil pecador, por este vil adúltero, mentiroso, fornicario y estropajo, por este vil homicida engañador que estaba perdido en su maldad. Gracias, porque no te bajaste y estuviste dispuesto a pagar el precio de mi redención. Gracias, Jesús. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Y ahora escúchame, Padre eterno. Escúchame, Padre celestial. Gracias por amarme así. Gracias por soportar la cruz de tu Hijo. Porque si no hubiese sido por soportar la muerte de tu Hijo, yo no estaría parado aquí. No estaría frente a ti. Hermano, dale gracias al Padre. Nos hemos reunido esta mañana no solo para ser edificados, sino para celebrar el gran amor con que Dios nos ha amado. Alaba y exalta al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Cuántos pueden levantar su voz y agradecer al Padre? ¡Vamos! ¡Dile, Padre! Escúchame. Cuando Jesús estaba gritando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese grito podría haber movido la fibra de Dios. Dios es un Dios sensible, ¿sabes? El creador de las emociones, de las fibras. Los que somos padres
Sabemos lo que provoca cuando uno de nuestros hijos llora. Tú lo sabes. Te mueve las fibras. He visto a mi hijo mayor enfermo y de dolor. He visto a mi hijo menor llorando. Y no te puedo negar que eso mueve las fibras. Mueve las fibras incluso cuando los has tenido que castigar y les has tenido que mostrar tu rabia o tu enojo por su maldad. Luego te vas hacia tu pieza o algún lugar de tu casa y te duele el corazón no poderles decir: hijo, yo no quería enojarme así. Porque el amor hacia un hijo mueve las fibras. Cuando Dios escuchó a Jesús gritar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo ponte en la dinámica, ¿no? Y está mirando Dios allí como lo están golpeando, lo están escupiendo, lo están lacerando. ¿Puedes ponerte en la dinámica? ¿Por qué el Padre se retuvo? Porque había un grito más fuerte oído en los cielos. Y es el grito de aquellos que esta mañana dicen: gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu grito es más fuerte. El grito de la redención, el grito de la resurrección, el grito de la vida, el grito de la oportunidad. Porque mientras Jesús gritaba: Padre, ¿por qué me has abandonado?, Dios escuchó en los tiempos a cientos y miles de decir: gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Padre esta mañana. Dale gracias al Padre. Dale gracias al Padre esta mañana. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Alguien esta mañana quisiera entregarse con todo al Señor. Él lo merece. Y si el tiempo moderno ha apagado la llama, ha entibiado tu servicio, esta es la mañana para volvernos al Monte Calvario y amarrarnos a una causa que vale la pena. ¿Cuántos quieren entregarse con todo al Señor esta mañana? Padre, te damos gracias por estar reunidos hoy. Celebramos tu santo nombre y damos gracias por todo el amor derramado. Nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti. Aunque otros no se quieran rendir, nos rendimos a ti. Reconocemos que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y ahora con tus propias palabras adora al Señor y bendícelo. Adora al Señor. ¿Hay alguien en la sala que se quiera entregar a Cristo? A lo mejor te invitaron, viniste a este lugar, no tenías ninguna expectativa y Dios te ha hablado. ¿Hay alguien que esta mañana se quiera entregar al Señor? Solo levanta tu mano, no te vamos a avergonzar. Esta es mañana de salvación. Es mañana de encontrarnos con el Señor, de rendirnos ante un Dios amante. Por eso volvamos al texto base, ¿les parece?
¿Por qué leímos el texto base? ¿Qué relación tiene con el mensaje que el pastor nos ha predicado? Pues mucho. ¿Qué dice? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira qué hermoso. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué hermoso es el Señor. Hermoso nuestro Padre, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y si Él está dispuesto y estuvo dispuesto a darnos a Jesucristo, y por medio de Jesucristo todas las cosas, nos toca a nosotros también dar todo de nosotros. Dale un fuerte aplauso y bendice su nombre. Vamos a alabar al Señor, amén. Bueno es Dios, ¿Puedes cantarlo con fuerza? siempre fiel, puso un cambio